Epístola a los Hebreos en el capítulo 6. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 12. Le invito a que pueda buscarlo en su Biblia. Puede abrir su Biblia allí en el lugar donde se encuentra. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Gracias, amados hermanos, por esta bendición de poder ser expuestos a la santa y gloriosa palabra de nuestro Dios. Estamos, como lo dijimos en el sermón anterior, en medio de una nueva advertencia que el autor de Hebreos está haciendo a sus lectores. Él ha interrumpido el flujo de pensamiento que venía trayendo y el discurso respecto al sacerdocio de Cristo y cuán superior es Cristo respecto a Aarón, puesto que Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero esto era demasiado difícil de digerir para sus lectores, de modo que el autor hace una pausa para sacarlos de su inmadurez, moverlos hacia la madurez, y en este momento, en estos versículos, les hace una severa advertencia, poniendo como ejemplo digno de evitar a algunos que habían ya apostatado de la fe. Hermanos, a manera de introducción, en el año 2009, la Asociación Civil de Ateos en Argentina realizó una convocatoria pública con el lema "No en mi nombre", con el objetivo de realizar lo que sería la primera, escuche bien, la primera apostasía colectiva, y que sería más tarde copiada en muchos países de Latinoamérica y también en España. Esta apostasía en masa sirvió además como inspiración para que en Chile se creara en el año 2010 la Asociación Escéptica de Chile, que en los años 2012 y 2018 también realizaron llamativas campañas de apostasía colectiva. Esto es tremendo. Si bien el blanco principal del ataque era la Iglesia Católica Romana, el llamado central era un abandono total de la fe para abrazar el escepticismo y el racionalismo. Y esto de manera masiva. Amados hermanos, si bien este concepto de apostasía colectiva pudiera parecer nuevo, como concepto en sí es novedoso, en realidad lo que está ocurriendo tiene antecedentes muy antiguos. De hecho, es precisamente lo que estaba corriendo el riesgo de suceder en la iglesia de los hebreos del primer siglo, a quienes el autor de esta epístola les está escribiendo. Es por esto que hemos titulado al sermón de esta mañana, queridos hermanos, lo hemos titulado Advertencia contra la apostasía.
Y con la gracia del Señor, con su ayuda, permítame conducir sus pensamientos y nuestra profundización en este texto, en esta mañana, por medio de 3 puntos principales. Lo primero es analizar esta apostasía irrenovable. Lo segundo es ver el consuelo de la preservación divina. Y por último, hacer el énfasis en la responsabilidad de la perseverancia de los santos. Así que con la gracia de nuestro Dios, procedamos a analizar esta advertencia contra la apostasía que el autor de Hebreos está haciendo a sus lectores y por proyección a nosotros el día de hoy. Note el versículo 4, nuestro primer punto, la apostasía irrenovable. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo que está asegurando aquí el autor, hermanos, de la epístola, es una afirmación bastante sólida y bastante concreta. Si me permite resumir estos primeros 3 versículos para poder extraer su afirmación esencial, el autor está diciendo: es imposible que los que recayeron sean renovados para arrepentimiento. Es imposible, esta es la certeza del autor, es imposible que los que recayeron sean renovados para arrepentimiento. Y nosotros inevitablemente nos preguntamos, ¿quiénes son estos que recayeron? ¿De quiénes está hablando nuestro texto? La verdad es que no se nombran, pero en vez de ser nombrados, son descritos. Y se describen cinco ventajas, note. Habían sido iluminados, habían gustado el don celestial, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo, habían gustado la buena palabra de Dios y habían gustado los poderes del siglo venidero. Tenían 5 ventajas claras. Eran muy afortunados en este sentido. Se encontraban en una situación tremendamente ventajosa. Si me permite esta ilustración, eran como el hijo de un hombre millonario que podía tener de manera fácil e instantánea absolutamente todo lo que se requiere para triunfar y salir adelante en la vida. Veamos, vamos viendo de forma resumida estas ventajas espirituales que tenían en la iglesia de los hebreos. Lo primero que nos dice es que fueron iluminados. Ser iluminados, hermanos, es ser hecho mentalmente consciente de algo, es recibir la instrucción correcta, es estar informado. La palabra por sí sola no señala una respuesta a la iluminación. Puede ser una respuesta positiva o negativa, de aceptación o de rechazo, creer o no creer. Simplemente está haciendo alusión al hecho de que estas personas habían recibido luz. Una ilustración bíblica de esto lo podemos encontrar en el relato de los evangelistas respecto al ministerio de Jesús. Creo que esto va a traer más luz al mismo concepto de iluminación. Cuando Jesús inició su ministerio en Galilea, Mateo registra este evento diciendo que de esta manera se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, habían sido iluminados. Sabemos que esos mismos que fueron iluminados no creyeron al mensaje de Jesús, pero fueron ventajosamente iluminados por la presencia de aquel que es la luz del mundo. Juan, siguiendo esta misma línea, escribe en su evangelio diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De manera, hermanos, que aquí estamos viendo a un grupo de judíos, a un grupo de hebreos que habían recibido la iluminación de Dios. No se nos dice hasta el momento si la habían aceptado o no, si se habían beneficiado verdaderamente de eso o no, pero sí nos muestra que habían sido iluminados. La luz les había sido mostrada. El segundo beneficio que estas personas tenían era que habían gustado el don celestial.
La frase el don celestial, hermanos, en realidad es una frase bastante general para referirse a un favor especial y específico de Dios. Y se usa en distintos contextos. Se usa, por ejemplo, en alusión al don del Espíritu Santo. Se usa en el contexto de que Dios nos dio el don de su Hijo Jesucristo, o que nos dio el don de la salvación. De modo que tiene distintos conceptos. Es una frase bastante general, positiva, pero general. El punto claro aquí es que estas personas estuvieron favorecidos con bendiciones celestiales, disfrutables únicamente en la vida y en la comunión de la iglesia local. Además de eso, fueron hechos partícipes, dice el texto, del Espíritu. Esta frase es interesante. Uno podría rápidamente asumir de que el Espíritu Santo moraba en ellos, pero técnicamente no es eso lo que el texto nos está diciendo. Dice que fueron hechos partícipes del Espíritu. Esta palabra partícipes, del griego metokos, tiene que ver con asociación y no con posesión. No está diciendo que ellos tenían el Espíritu, por lo tanto eran de Cristo. Estaban diciendo que ellos guardaban asociación o relación, metokos, partícipes del Espíritu. Es la misma palabra que se usa cuando se habla de los compañeros pescadores en Lucas 5:7, o de los ángeles como compañeros de Cristo en Hebreos 1:9. Dice, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de gozo y de alegría más que tus compañeros, muy posiblemente referido a los ángeles. De modo que puede referirse a cualquiera que haya estado donde el Espíritu Santo haya ministrado. Es ser beneficiario de la presencia del Espíritu sin necesariamente tener el Espíritu. Es decir, ver la obra, el actuar y los beneficios del Espíritu en el seno de una iglesia local donde el Espíritu se mueve en libertad. Es de eso de lo que está hablando, de una asociación, de una relación no necesariamente interna con el Espíritu. Tal vez la historia de Simón el Mago pueda ser una ilustración adecuada para aclarar este punto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante. Note la historia particular de este hombre, cómo había degustado la palabra de Dios, había sido hecho partícipe del Espíritu cuando los apóstoles imponían sus manos sobre los creyentes y descendía el Espíritu sobre ellos, pero aún así era un hombre que no conocía al Señor. Desde el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Note, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos la historia de un hombre que había sido iluminado.
Había gustado el don celestial, había escuchado la palabra, había visto señales y milagros, había visto y había estado en asociación con el derramamiento del Espíritu Santo. Y es precisamente lo que ocurre en los individuos a los cuales se está describiendo en este texto. Lo siguiente que nos dice es que gustaron la buena palabra, es decir, habían sido expuestos a la predicación fiel de la palabra, como Simón mismo. No la habían rechazado abiertamente, sino que efectivamente la habían gustado, la habían recibido con gozo, con alegría. Pero recordemos, hermanos, que en la parábola de Jesús, del sembrador, la semilla que cayó entre los espinos y entre las rocas, también son interpretadas por Jesús mismo como aquellos que inicialmente recibieron la palabra con gozo. Una buena ilustración de este caso lo podríamos encontrar en el rey Herodes. Marcos 6:20 nos dice que Herodes mismo temía a Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba perplejo. Y Juan el Bautista lo reprendía diciéndole: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano, eres un adúltero. Sin embargo, él quedaba perplejo con la predicación, pero dice el texto que le escuchaba de buena gana. Aún así, todos nosotros sabemos que Herodes no se convirtió. Es más, terminó cortándole la cabeza a Juan por petición de su hijastra, que al mismo tiempo era su sobrina, porque le había quitado la esposa a su propio hermano. Pero le escuchaba de buena gana. Era una persona que estaba expuesta a la palabra, había gustado la buena palabra, pero no había una verdadera obra de Dios en él. Lo último que nos dice es que también estas personas gustaron los poderes del siglo venidero. Nota cómo esto va sumando y sumando y sumando. Tanto los judíos que vieron, hermanos, el poder y los milagros de Jesús mismo, como los que vieron las señales, prodigios y milagros apostólicos, se beneficiaron de ellos. Ellos gustaron los poderes del siglo venidero. Solo por poner un ejemplo, una ilustración bíblica, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, allí la multitud entera comió hasta saciarse, pero finalmente gritaron: crucifícanle. Son personas que gustaron los poderes del siglo venidero, pero estaban allí en la periferia simplemente disfrutando de la gracia común, de la manifestación de Jesús y de su evangelio por medio de sus apóstoles más tarde. Fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, gustaron los poderes del siglo venidero. Note, por favor, la suma de todos estos beneficios que estas personas decían tener. Y con todo eso, aún así, con la sumatoria final de todos esos beneficios, dice nuestro texto que recayeron. Si me permite volver a la ilustración inicial, estos sujetos descritos aquí son como el hijo afortunado del hombre rico, que teniendo todo para ser alguien en la vida, termina farreando sus estudios, quebrando sus negocios, gastando su dinero, viviendo en la calle, adicto al alcohol, a las drogas, al sexo, un completo don nadie. Si eso le ocurriera a un niño criado en situaciones marginales, podría ser comprensible, ¿verdad? Por supuesto. Pero la posición privilegiada de este joven agrava aún más la situación y la vuelve inexcusable. Es eso lo que el autor de Hebreos quiere resaltar en este caso. No se trata de personas ignorantes que no tenían iluminación, que no conocían la palabra, que nunca habían visto el poder del evangelio y se iban al judaísmo. No, se trataba de personas tremendamente beneficiadas, aventajadas, afortunadas, que habían sido iluminadas, habían gustado el don celestial, habían sido hechos partícipes del Espíritu, habían gustado la buena palabra, habían visto y experimentado los poderes del siglo venidero, y con todo eso recayeron. Ahora, es importante hacernos la pregunta: ¿a qué se refiere esta palabra recayeron? La palabra recayeron, hermanos, viene del griego parapipto, es una palabra griega compuesta: para, que significa al lado de, y pipto, que es caer, una caída estrepitosa. Ocurre solamente aquí, esta conjugación, en Hebreos capítulo 6, versículo 6. Y en el contexto significa caer fuera del camino respecto a la adhesión a las realidades y a los hechos de la fe. Es decir,
apostatar. Es una caída en apostasía. De modo que no se trata aquí de una caída o una falta legal o inmoral. Esto es importante aclararlo. Recuerdo en mis primeros años de cristianismo a un joven con el que serví en la iglesia sufrir mucho precisamente con este versículo, creyendo que por haber caído en un pecado de fornicación, ahora era imposible su restauración, su renovación. Si bien, hermanos, el pecado que había cometido era grave y era pecado con todas y cada una de sus letras, no es de ese tipo de caída de la que el texto está hablando. No es de una caída moral, no es de una caída legal, es de una apostasía total. Tampoco, hermanos, es un cambio de denominación, y esto se aleja todavía más del significado correcto. Ha ocurrido que cuando alguien sale de una iglesia cristiana por algún motivo, doctrinal o no doctrinal, y se va a otra iglesia cristiana, la primera iglesia toma a ese hermano como alguien que cayó de la gracia, se fue de la iglesia verdadera y apostató, se fue a una iglesia que no es tan buena como la de nosotros. No, hermanos. Hay casos especiales, hay casos especiales, pero en términos generales no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nuestro texto está hablando de alguien que recae y hace un abandono total de la fe para rechazar a Cristo y volverse al judaísmo o a cualquier otro tipo de fe distinta a la fe en la persona de Cristo. Esta recaída, hermanos, siendo un abandono total, en nuestro texto lo que está reflejando es dejar a Cristo y su evangelio para volver al judaísmo. Eso es lo que en esencia originalmente implicaba. Esto nos lleva, hermanos, a meditar en la razón de la imposibilidad de restauración, a la causa de esta apostasía irrenovable, como hemos titulado a este primer punto que estamos analizando. ¿Por qué esta caída es irrenovable? ¿Por qué el autor asegura con tanta certeza diciendo es imposible que estas personas sean renovadas? Es una apostasía irrenovable. Versículo 6b. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es la causa de por qué este pecado ya no tiene retroceso. Esta es la causa de por qué estas personas llegaron a un punto de no retorno y ya no hay más esperanza para ellos. Al apostatar, hermanos, y volver al judaísmo, estaban volviendo con aquellos mismos que crucificaron al Señor. Note, después de haber sido hechos partícipes del Espíritu, se hacían partícipes de los crucificadores. Habían gustado la buena palabra de Dios y ahora la vomitaban y se volvían a otra comida. Habiendo sido iluminados, ahora aborrecían la luz de Jesús y se volvían a las tinieblas. Y Juan nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el resultado? Condenación. Habiendo conocido al Señor, ahora lo aborrecen. Y es como si dijeran, en verdad Jesús no es el Mesías. Nos volvemos al judaísmo. Es como determinar que hemos probado, ya estuvimos en el evangelio, estuvimos en el cristianismo y podemos comprobar de que es falso y de que Jesús no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Y como Jesús no es el Mesías, entonces es un impostor y un mentiroso. Y el veredicto de crucifixión entonces fue adecuado. Es como si ellos dijeran, nosotros también clamamos finalmente, crucifícale. Para estos apóstatas, Jesús era un impostor que recibió lo que merecía. Habían juzgado a Jesucristo y contra toda evidencia lo habían encontrado culpable, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí la palabra vituperio connota culpa. Con su apostasía habían declarado pública y abiertamente que Jesús era culpable, tal como se le acusó. De manera, hermanos, que aunque literalmente ellos no sostuvieron en sus manos el martillo y los clavos, con su apostasía y con su aprobación y retorno al judaísmo, se hacían culpables de la muerte del Señor y manchaban sus manos con la sangre del inocente Hijo
de Dios. Esta es la causa por la cual su apostasía era irrevocable, imperdonable. La ilustración. Para resaltar, hermanos, aún más su punto y traer más luz a lo que el autor hace enseguida, en los siguientes versículos, es hacer uso de una ilustración muy adecuada y que ya había sido utilizada anteriormente por nuestro Señor Jesucristo. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe el agua, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Note por favor estas tres palabras. La que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esto está ejemplificando la condición de estos apóstatas, que pese a que la lluvia de Dios, el don del cielo cayó sobre ellos, note, en ambos campos, tanto en el campo que produce hierba productiva, como en el campo que produce mala hierba, en ambos campos cae la misma lluvia. Ambos reciben el mismo don celestial de la lluvia en igual cantidad, en igual calidad, pero los resultados productivos son diametralmente opuestos. Y por tanto, los fines también son diametralmente distintos. Uno es bendecido y el otro es condenado. Los apóstatas, hermanos, aludidos en nuestro texto, estarían representados por este campo que solo puede producir espinos y cardos, no puede producir absolutamente nada más. Con esto se refuerza la idea de que es imposible que los apóstatas sean renovados para arrepentimiento. Su corazón simplemente no quiere arrepentirse. No quieren pesar por la apostasía que han cometido. Están felices en su apostasía. Celebran junto a los fariseos la crucifixión y la muerte del Señor. Hermanos, si estas personas rechazaron al Señor, habiendo estado en la cumbre del conocimiento, con estos 5 beneficios que el autor nombra, habiendo sido iluminados, gustando el don celestial, habiendo sido hecho partícipe del Espíritu, habiendo recibido y gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, si estando en la cumbre del conocimiento y de la convicción, apostataron, más aún perseverarán en su apostasía, estando en el abismo mismo de la ignorancia a la que habían retrocedido. Por lo tanto, no queda esperanza alguna. Ya se había hecho por ellos todo lo que se podía hacer y aún así apostataron. Por tanto, su restauración es imposible. De allí la certeza y la convicción del autor: es imposible que los que apostataron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estos cayeron para no levantarse más. Son como los peregrinos que ve Cristiano en el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, que caminan directo por la senda equivocada, desvían el camino y se dirigen a un precipicio en el cual caen para no levantarse más. Son similares a ellos. Hermanos, el caso es gravísimo. Varios habían apostatado de la fe por la persecución que estaban realizando los judíos contra la iglesia de los hebreos. Varios habían apostatado y el resto de la iglesia estaba en riesgo de apostatar en masa. Por esto la advertencia, hermanos, hasta este punto ha sido tremendamente dura, ha sido durísima. La sentencia ha expresado la imposibilidad de restauración y la ilustración que usó el autor ha sellado con fuego de condenación. Pero el autor, hermanos, no solo tiene palabras de duro reproche. El autor también entrega palabras de amoroso consuelo, lo que nos conduce a nuestro segundo punto, el consuelo de la preservación divina. Versículos 9 y 10. Pero, dice el autor, que hay un pero que interrumpe la severidad que se venía hablando. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Después de las advertencias más severas, vemos aquí las apelaciones más amorosas. Hay una nueva afirmación en el texto. Hay una nueva convicción, una nueva persuasión del autor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En el primer punto, el autor estaba persuadido de la imposibilidad de restauración de los apóstatas. Acá está persuadido de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Note, hermanos, note esto. En la lista anterior, en esta lista de beneficios que tuvieron los apóstatas, solo vemos elementos de gracia común. No leemos absolutamente nada de conceptos tales como justificación, regeneración, santificación o simplemente la palabra salvación. Vemos personas que habían sido expuestas y beneficiadas con elementos de la gracia común en el seno de una iglesia local. Pero esos eran apóstatas. Pero respecto de vosotros, dice el autor, tenemos una convicción distinta. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Eso ocurre en el caso de los hebreos que aún perseveraban pese a la persecución judía y que no habían apostatado de la fe. Esa es la posición fraternal que hace el autor. Note cómo les llama. A los primeros no les tiene título. Tal vez ni siquiera lo merecen, simplemente les llama los que recayeron. Acá, en cambio, le llama a estos creyentes "oh amados", del griego agapetos, que expresa, hermanos, la forma más elevada de relación, de comunión. Esta palabra se usa 60 veces en el Nuevo Testamento, y las primeras 9 veces que aparece como palabras del Padre, de Dios el Padre, dirigiéndolas hacia su Hijo amado. Ahí está la palabra agapetos, su Hijo amado. Las primeras 9 veces, las otras 51 veces siempre hace alusión a creyentes genuinos, a creyentes verdaderos. De modo que el contraste, hermanos, es notorio. En los versículos 4 al 8 habla de los apóstatas. En los versículos siguientes habla de creyentes genuinos. Entonces, nada tienen que ver los primeros versículos de este capítulo con la pérdida de la salvación del alma, porque no está hablando de los creyentes. Nada tienen que ver estos primeros versículos del 4 al 8 con la pérdida de la salvación del alma, como pretenden hacernos ver los hermanos arminianos, a quienes amo y respeto en el Señor, pero de los cuales respetuosamente discrepo. Más bien, este texto nos hace una distinción clarísima entre verdaderos salvados y falsos profesantes. Hay una distinción clara entre la tierra que da buen fruto y la tierra que da espinos. Una distinción entre la semilla que fue plantada en buena tierra y la que simplemente cayó sobre las rocas. Usted recordará la interpretación que Jesús hizo de la semilla que cayó sobre la roca. Recordará que esa semilla germinó. Salió un tallo verde de ahí, dio incluso hojas. Lo que no dio fue frutos, porque el sol la secó. Y cuando Jesús la interpreta, dice, estos son los que reciben la palabra con gozo. Se congregan, son parte de la iglesia, la reciben inicialmente con gozo, pero cuando viene el sol de la prueba y de la persecución, apostatan. Es precisamente de estas personas de las que está hablando el texto. No está hablando de creyentes genuinos que pierden la salvación de su alma. Está hablando de dos grupos de personas, unos que apostataron de la fe y otros creyentes genuinos que perseveran en la fe. ¿Nota esto? Los creyentes a los cuales se está dirigiendo entonces en el versículo 9 son creyentes que perseveraban en la fe y llevaban fruto. Lo que nos hace meditar en la razón de la convicción o de la persuasión del autor respecto a los que llama amados. La persuasión que tenía era porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esta es la razón de su persuasión. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Note que
lo primero que el autor hace para justificar o dar razón de la certeza que tenía respecto a los creyentes, ya que serían preservados y que esperaba de ellos cosas mejores respecto a la salvación, está fundamentado no en las personas mismas, sino primeramente en el carácter de Dios. Lo primero que el autor hace, dice, yo digo esto porque Dios no es injusto. Está fundamentado, hermanos, no en nuestro esfuerzo, no en nuestras obras, no en que yo todavía estoy perseverando y poniéndole ñeque a esta situación y todavía no soy como esos que apostataron, sino que aún estoy aguantando. No es primeramente por mi causa. Primeramente es por causa de Dios, es por causa de su carácter, por causa de quién Dios es. De allí que hemos titulado a este segundo punto, el consuelo de la preservación divina. Es Dios quien por su carácter y su fidelidad nos preserva en su soberanía. Digo esto, dice el autor, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo primero entonces que el autor hace es destacar el carácter de Dios. Respecto a la tierra espinosa, Dios mostró su justicia quemándola. Respecto a la tierra productiva, Dios no iba a ser injusto y la iba a quemar igual, no. Dios muestra su justicia bendiciéndola. ¿Notan cómo podemos confiar en el carácter de Dios? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. A veces, hermanos, nos desconsolamos pensando que nadie valora lo que hacemos, de que la gente olvida el esfuerzo y el sacrificio que mostramos. Pero esto es un fortísimo consuelo y un gran ánimo y aliento para usted y para mí. ¿Acaso no nos pasa esto a veces, que sentimos que trabajamos en vano y que nadie valora nuestro esfuerzo y nuestro trabajo? Pues ánimo, nos dice el autor, el Señor no es injusto para olvidar. Él ve, Él recompensará un día a cada uno, hermanos, según su obra. Así que, amados míos, les hablo a ustedes el día de hoy. Yo estoy persuadido respecto a ustedes de cosas mejores concernientes a la salvación, confiando en que Dios no es injusto y no va a olvidar las obras de amor que cada uno de ustedes ha realizado. Dios nos ha guardado, nos ha preservado hasta aquí y fiel es Dios que nos afirmará y nos guardará del mal por su fidelidad, por su carácter, porque Él no es injusto para olvidar. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor. Había habido un fruto aquí. Esta había sido una semilla que había sido plantada en buena tierra, había recibido el don celestial de la lluvia, había germinado y había traído fruto. El sol no había sido capaz de quemarla, puesto que había echado raíz en la buena tierra que el Señor había preparado, y esta semilla germinó, creció, se fortaleció y dio fruto. ¿Cuál es el fruto? Note lo verdadero y lo genuino de este fruto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Nuevamente, lo primero que el autor, en un orden de prioridades, nombra acá es un amor genuino por el nombre de Dios. No es un amor por el nombre propio. No son buenas acciones que yo hago para yo quedar bien, para tener yo un buen nombre, para tener yo un prestigio o por último para sacar yo beneficios de eso. La motivación de la obra de amor de estos hebreos era por causa del nombre de Dios. Esto es lo que corresponde con un verdadero salvado que primeramente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo y con toda su mente. No se trata este temor, esta reverencia y este amor a Dios a nombrar el nombre de Dios despacito, por miedo. Tampoco se trata de omitir el nombre santo de Dios como lo hacían los antiguos judíos. No tiene nada que ver con eso. De lo que sí se trata este amor al nombre de Dios es de actuar, de proceder y de conducirnos santamente de tal manera de traer gloria a su nombre. Que los hombres vean nuestra luz y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. No es tanto una conducta externa, es primeramente una conducta y una disposición interna. Es un corazón verdaderamente enamorado de Dios y de su santo nombre y que
Consecuentemente con esto obra con santidad, vive en novedad de vida para con su Dios, porque Él así lo demanda. De esto se trata, obras de amor al nombre de nuestro Dios. Y no solamente el nombre de nuestro Dios, en segundo lugar el autor nombra el amor a los santos, habiendo servido a los santos. Nuevamente se les llama santos, lo cual refuerza el sentido de que en esta segunda parte de la exhortación está hablando de creyentes genuinos y no de apóstatas. Hermanos, habiendo servido a los santos es una muestra del correcto amor al prójimo y específicamente el amor a los de la familia de la fe. El apóstol Juan nos dice que el que ama a su hermano, ha visto a Dios y le ha conocido. Por otro lado, el que no ama a su hermano está en tinieblas y no conoce a Dios porque Dios es amor. Servir, hermanos, y podemos sacar muchas aplicaciones de acá. Servir a los santos no requiere un don especial. No es que tenga que usted recibir un don especial del espíritu de servicio a los santos, no. Tampoco es un oficio particular como que a usted lo tengan que nombrar para ese oficio. Usted no necesita que lo designen en la iglesia para servir a sus hermanos. No necesita ser pastor, diácono o tener un don especial para esto. Es más bien un deber transversal a todo creyente, servir a los santos. ¿Y cómo podemos servir a los santos? Las respuestas son múltiples. Orando por ellos. ¿Oras por tus hermanos? Eso va a decir cuánto amas en realidad a tus hermanos. Reprendiéndoles también con mansedumbre, obviamente, cuando estos estén en alguna falta. Si tú no amas a tu hermano, te va a dar igual que él vaya a condenación, o que esté en pecado, pero si lo amas, lo vas a servir instruyéndolo, reprendiéndolo para restaurarlo con amor. Confesándose los pecados unos a otros, perdonándose, supliendo los unos las necesidades de los otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, cuidando al débil en la fe, sufriendo con el que sufre, gozando con el que se goza, acompañando a aquel por quien ya no hay nada más que hacer, etcétera. Tenemos muchas formas, hermanos, de servir a los santos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está este fruto también en nosotros como lo estaba en los creyentes genuinos hebreos? Y esto no es todo. El autor les dice además que este fruto no era estacional o no habían dejado de dar este fruto, sino que lo seguían haciendo, perseveraban en este fruto. Note cómo lo expresa. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y esta perseverancia, sirviéndoles aún, nos conduce a nuestro tercer y último punto. La responsabilidad de la perseverancia de los santos. Versículo 11. Pero, nuevamente hay un pero. Y vamos bien parece, pero hay un pero. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay un perseverar hasta el fin. Nuestro versículo inicia aquí con un pero, y este pero trae un equilibrio. Trae un equilibrio entre la severidad de los primeros 4 versículos de nuestro primer punto y la felicidad del segundo punto, de esta certeza y esta confianza que tenemos en el carácter de Dios, de que Él nos guarda, nos persevera a los creyentes genuinos. Este pero del versículo 11 trae un equilibrio excelente. Estos últimos 2 textos, 2 versículos, son parte central de la idea principal del sermón, de la idea principal del texto, a saber, algo así como podría expresarse de esta manera, el ejemplo de los apóstatas debe ser evitado, pues son imperdonables. En su lugar deben perseverar hasta el fin, imitando los buenos ejemplos de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas, como lo expresa el versículo 12. Se lo voy a repetir. El ejemplo de los apóstatas debe ser evitado, pues son imperdonables. En su lugar deben perseverar hasta el fin, imitando los buenos ejemplos de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el núcleo
del mensaje. Esa es la razón por la que al principio trata de forma tan dura el tema de la apostasía. Es para hacernos mirar lo imperdonable de eso y llamarnos a evitar eso e imitar otra conducta distinta. Imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De allí el llamado a perseverar hasta el fin. Nos llama entonces a ser imitadores, no de los apóstatas que estaban en condenación irrevocable, sí de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, si bien es Dios quien nos preserva, somos nosotros los que perseveramos. Se lo voy a repetir. Si bien es Dios quien nos preserva, somos nosotros los que perseveramos. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de perseverar. He aquí el misterio de la soberanía y de la responsabilidad humana. Confiamos en que Dios nos preserva, pero, y está el pero de nuestro texto, debemos esforzarnos en perseverar, en mantenernos así hasta el fin. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Por tanto, hermanos, no desmayemos. Aunque el cansancio nos azote, no desmayemos. Perseveremos, hermanos, aunque la persecución se incremente. Mantengamos la misma solicitud hasta el fin, aunque otros apostaten, aunque otros abandonen la fe. No los sigamos a ellos, perseveremos hasta el fin, mantengamos firme nuestra convicción, mantengámonos en la misma solicitud y frutos hasta el fin. Miremos a Cristo y no a aquellos que apostatan. Pongamos nuestros ojos en Jesús, quien fue fiel hasta el final. Tomemos entonces nuestra cruz y sigámosle a Él. Imitemos su ejemplo, imitemos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, pues nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Concluimos entonces, hermanos, concluimos severamente junto con el autor de la epístola que ninguna salvación hay para aquellos que con pleno conocimiento apostatan, rechazan y crucifican nuevamente al Señor. Y al mismo tiempo concluimos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne según la ley del judaísmo, sino que llevan el fruto del Espíritu de Cristo. Este fruto del cual nos habla la epístola a los hebreos, este fruto de amor al nombre de Dios, de obras de beneficio por amor y servicio a los santos y un fruto que permanece. ¿No tienes ese fruto? Pues ven a Cristo. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y en fe y vas a ser contado con los redimidos de Dios. ¿Tienes ese fruto? Pues manténlo, persevera, manténlo hasta el fin, imitando a aquellos, hermanos, que por la fe y la paciencia heredan las promesas.